Bueno, entonces vamos a agregarle, vamos a hacer un coplot entre el precio y la superficie, variando en base a la propiedad. Entonces vamos con, la función se llama coplot. Para hacer coplots, ahora vamos a ver qué es un coplot, obviamente. Precio, superficie, variando por propiedad. Así se lee esto, ¿no? Es el precio en función de la superficie condicionado en la propiedad. Y hay que indicarle también los datos. Y vamos a ponerlo así, primero que nada, a ver qué da. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, cuesta leerlo, así como está armado. Le vamos a cambiar una pequeña cosita. Pero vemos que tenemos como una matriz de gráficos en la cual uno esperaría que esté representado para cada tipo de propiedad el precio versus la superficie. Entonces, lo que nos va a permitir ver este gráfico es cómo es la relación entre precio y superficie, pero separando por el tipo de propiedad, que es una de las preguntas que yo querría saber, ¿no? Porque yo no sé si yo quiero entender cómo cambia el precio de una propiedad en función de su tamaño, no sé si va a ser lo mismo para cualquier tipo de propiedad. De hecho, me imagino que no, porque no va a crecer de la misma forma el precio de una casa cuando yo aumento la cantidad de metros cuadrados que tiene esa casa, que el precio de un lote que está vacío y lo único que aumenta es la parcela de tierra que yo tengo. Entonces esto de alguna forma nos empieza a abrir la puerta a preguntas que estén relacionadas con, bueno, ¿cómo es que depende una de estas variables en términos de la otra, ¿no? Si yo quisiera saber cómo depende el precio del resto de la información que tengo en las publicaciones, por ejemplo, para saber si una propiedad es cara o barata para lo que es esa propiedad, empiezo a necesitar, desagregar el precio por sí solo en función del resto de los aspectos que tiene la propiedad, y entonces el coplot nos muestra un primer paso de eso, ¿no? Que es incluir los metros cuadrados que tiene la propiedad, pero teniendo en cuenta el tipo de propiedad que estamos considerando. Entonces, después de toda esa sanata, vamos a ver cómo podemos mejorar un poquito este gráfico. Y a la escala en la que nos vamos a quedar, no vamos a hacer mucho más que esto, excepto por jugar un poquito con estos gráficos, pero ahora sí es más fácil de entender que lo que nos está mostrando acá arriba son los distintos niveles de la propiedad, ¿sí? Si es casa, cochera, departamento, etc. Y el gráfico que está inmediatamente abajo de eso nos muestra precio en función de superficie. Entonces, para intentar entender un poco mejor este gráfico, vamos a achicar un poco el límite. Ponerle xlim igual a 0 que fíjense lo que le estaría diciendo acá es, mostrame solo las propiedades que tengan superficies menores a 10.000 metros cuadrados. ¿Por qué? Bueno, porque si se fijan, un poco lo que arruina estos gráficos es el rango muy grande en el cual yo me estoy moviendo, ¿sí? Por ejemplo, esto yo no entiendo bien acá al verlo, si es una línea vertical, si es una nube de puntos, porque el rango en X no me está ayudando y entonces me aplasta todos los datos acá. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque estoy teniendo estos outliers acá que me dificultan la visualización. Entonces, una solución posible es sencillamente achicar el rango en X. Y ahora sí empiezo a ver algo un poco más interesante, ¿no? Porque fíjense cómo para las distintas propiedades el gráfico toma apariencias claramente distintas. Vamos a ver si podemos
buenísimo. Hay que tenerle paciencia. Entonces, por ejemplo, fíjense que para las propiedades de tipo otro, oficinas, los locales, los depósitos, es bien marcado que yo aumento la superficie y aumenta el precio. Sí, es como que veo un crecimiento que podría imaginarme que es como una línea, ¿no? Pasa algo parecido para otro, para las oficinas pasa dentro de todo algo parecido, y acá en los lotes y en los locales es un poco más difusa la relación, ¿sí? Más ruidosa, es como si fuera un cono que se expande, pero es más marcado que al aumentar el tamaño de la propiedad está aumentando el precio de la misma. En cambio, en los otros gráficos, como en el pH y las casas y los departamentos, las cocheras parecieran ser todas muy chiquitas, entonces es difícil leerlo. No me estaría quedando claro de este gráfico cómo es esta relación. Fíjense, en departamentos un poco lo que nos sigue oscureciendo la situación es que seguimos teniendo departamentos muy grandes a precios muy bajos. Algo parecido pasa en los pH, tenemos pHs muy grandes a precios muy bajos. En las casas tenemos algo parecido. Entonces, el siguiente paso que podemos hacer para ver si nos ayuda a entender un poco más es repetir este mismo gráfico, pero achicar un poco más todavía la escala. Entonces acá podemos achicar un rango más, voy a dejarlo ahí. Bueno, fíjense que al haber hecho eso, los locales o las propiedades tipo otro se ven como algo más aplastado por el rango y la cantidad de valores que estoy llegando a capturar. Y lo que vemos es que, bueno, ahora sí, pareciera haber como una tendencia a crecer. Podemos achicar un poco la escala del precio, pero pareciera haber una tendencia a que crecen con el precio, aunque de formas distintas cada una de las propiedades, ¿no? Entonces vamos a ver que nos quedamos con, no sé, por ejemplo, 1E4. Ahí se me fue la mano. Como pueden ver, un poco del juego con estas cosas consiste en ir explorando hasta encontrar una visualización que resulte convincente a lo que uno está queriendo ver. Entonces, ahora que hicimos zoom, bueno, vemos que departamentos y casas parecieran, por ejemplo, tener como una concentración de puntos más vertical. Fíjense, en particular departamentos se ve todavía más vertical que las casas. Y no sé, por ejemplo, los propiedades tipo otro, los pHs están menos inclinados. Entonces, lo que estaríamos viendo de este gráfico es que, por ejemplo, el precio de un depósito crece mucho más despacio con el aumento de la superficie que el precio de un departamento. Yo aumento un poco el tamaño del departamento, el precio se dispara. Y en cambio con el del depósito no pasa tanto eso. De alguna forma los departamentos parecieran ser los que más rápido crecen en términos de precio al aumentar el tamaño, que tiene sentido, ¿no?
es acorde a lo que uno intuitivamente espera. Y las cocheras se siguen manteniendo dispersas. Tengan en cuenta que cuando estamos viendo este gráfico, para las otras propiedades hay un montón de la región que nos estamos perdiendo que antes era relevante, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con qué cosas la visualización nos ayuda a ver y qué cosas la visualización nos está tapando, y es conveniente capturar desde otro lado e intentar tener a la vez presentes ambas fuentes de información para poder tener como una visión más completa del problema que estamos estudiando. Entonces, bueno, como conclusión de acá, vemos que distintos tipos de propiedades crecen distinto en su precio al aumentar su tamaño, y entonces tiene sentido cuando nos preguntamos si una propiedad es cara o barata en función de su tamaño, desagregar por el tipo de propiedad. No es lo mismo el precio que vamos a esperar para un pH de, no sé, 500 metros cuadrados que lo que vamos a esperar para un pH, para una casa del mismo tamaño, o para una cochera, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esa información extra. Por supuesto, esto, conforme avancemos con la materia, vamos a ir profundizando sobre esta idea de qué herramientas tiene sentido incorporar cuando hacemos algún tipo de modelado de estos datos. Bueno, con esto llegamos al final de los videos de la primera tanda de videos de estadística descriptiva y visualización con el dataset de Properarty. Insto a que tengan a mano también el notebook, que lo miren. Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima tanda de videos. Hasta luego.